Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Espero que estéis todos, todas y todos muy bien, porque hoy os traigo un tema, Vengo a hablar de mis queridos y de mis amados haters. Sí, esa gente que se dedica a escribirme en redes sociales su porquería. Así que prepárate unas buenas palomitas, ponte bien cómoda y comencemos. Lo primero que quiero decir, gracias queridos haters, gracias por subirme el Egemen en Instagram, gracias por subirme el Egemen en YouTube, gracias por odiarme de una forma tan básica, porque sí, me odiáis de una forma muy básica. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no me meto en el perfil de una persona que no sea de mi agrado para insultarla o para faltarla el respeto. Pero vosotras y vosotros sí me faltáis el respeto. Estoy hablando de mis amados haters, como he dicho en el principio del vídeo. Porque claro, muchas veces intento mostrar todo lo bonito de las redes sociales, todos los mensajes preciosos, bonitos que me mandáis, los que me apoyáis, los que me queréis, los que confiáis en mí, sí, porque yo sé que hay muchísima gente buena que confía en mí, que me quiere, que me apoya, al igual que yo os apoyo. Pero hay otra gran parte que no veis, que no os enseño, o os enseño la mínima parte, que son los mensajes de todos esos haters, que está la bandeja de entrada que hace... Quiero decir que mis mayores haters están en Instagram, que en YouTube tengo un 10% solamente de haters, lo otro es de Instagram, el 90%. Y quiero decir también que si no os muestro todos los ataques de odio, transfobia, homofobia, machismo, etc, es porque soy de las que piensan que no hace falta. Jolín, Abril, pareces nueva hablando. No hace falta darle tanto protagonismo a esas personas insignificantes. ¿Y por qué digo insignificantes? Porque sí, son insignificantes, son gente que no se merecen ni un mínimo de atención. Pero claro, muchas veces yo me canso y también os quiero mostrar la otra realidad que vivimos las mujeres trans, las personas trans, en realidad las personas LGTBIQ+, porque ya no solo es odio, es transfobia, es homofobia, es etc, un largo etc que a veces cansa. Otras veces sí que os muestro muchos mensajes o muchos comentarios que me dejan ciertas personas porque así lo considero. Porque claro, es que todo el mundo... haters, hablo de los haters, ¿vale? No nos confundamos. Estas personas se creen con el derecho a meterse en mi perfil o en mi canal de YouTube a comentar semejantes barbaridades como que yo no fuera una persona de carne y hueso. Hola, estoy aquí, mira, piel, tócame, soy de verdad, ¿vale? Tengo sentimientos y creo que muchas veces esos comentarios, amados haters, os los podéis ahorrar. Porque sí, os los podéis ahorrar. Yo tengo muy claro lo que soy Abril, soy una mujer trans y sí, queridos amigos, queridos haters, he tenido pene y yo lo he aceptado, mi realidad la he aceptado y mirad qué sonrisa. Pero qué bellezón soy, Dios mío, qué bellezón. Entonces, claro, ahora os preguntaréis
que cómo lidio con las haters, con la transfobia, con tantas barbaridades que tengo que leer, que a veces ni las leo, tengo que ser sincera y clara, y cómo lo manejo esta situación, porque sí, queridos amigos, querida familia del universo de Abril, estar en redes sociales no es nada sencillo ni es nada fácil. ¿Y por qué digo esto? Porque la gente en las redes sociales se cree con el derecho a opinar de la vida de los demás, se cree con el derecho a faltarte el respeto y se cree con el derecho a todo, cuando lo que están cometiendo tiene un nombre que lo voy a dejar por aquí escrito, se llama delito de odio. Y si no me habéis escuchado, lo voy a decir en alto, delito de odio. Cuando yo comencé en redes sociales, pues sinceramente me afectaba muchísimo más lo que pudieran opinar o decir de mí, aunque yo cuando empecé en redes sociales a visibilizar la realidad trans y mi experiencia como mujer trans, sabía que iba a recibir estos comentarios, sabía que iba a recibir estos mensajes, sabía que iba a recibir odio, pero yo nunca imaginaba que a veces iba a llegar a una escala alta. O sea, es como, ¿en qué nos estamos convirtiendo? O sea, ¿en qué se está convirtiendo la sociedad? O sea, alucinante. Y claro, yo al principio pues sí que lo llevaba bastante mal, porque al fin y al cabo yo no dejo de ser una persona humana. Aunque me veis detrás de una pantalla, soy de carne y hueso, tengo sentimientos y tengo derecho a mostrar mis emociones. Aunque en redes sociales, como he dicho en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto os lo voy a dejar por aquí, por aquí, o por aquí, o por aquí, ya sabéis que no... Intento siempre contar las cosas buenas, no las cosas malas, sino mi realidad, mi vivencia y cosas positivas, cosas buenas, que ya sabéis que no todo es bueno, como estoy hablando en este vídeo, pero bueno, a veces sí que es verdad que al principio me superaba un poquito, luego ya fui aprendiendo a manejar la situación, a pasar de todas esas personas que intentan hacerte daño, porque claro, yo me pongo a pensar y es que al fin y al cabo lo que les pasa a estas personas es que son frustradas de la vida, son gente sin vida, son gente aburrida, son gente que sinceramente yo a veces pienso que es que no tienen vida. Entonces es como, a ver, si no te gusta mi perfil, si no te gusta mi persona, ahí tienes la puerta, vete y ya está, porque hay personas en las redes sociales que no me agradan, que no me gustan, y no me dedico a mandarles mensajes de tú nunca vas a ser una mujer, tú nunca vas a ser un hombre, o no me gusta nada tu actitud, o me da exactamente igual. Esa persona puede hacer lo que quiera en su red social, en su Instagram, en su canal de YouTube, porque es suyo, y yo si pienso que voy a hacer daño, si mi opinión puede dañar a otra persona, mejor puntito en la boca. Y claro, yo al principio pues sí que me metía a leer todos los mensajes, pero porque hay gente que de verdad necesita apoyo, hay gente que de verdad necesita ayuda. Entonces yo me metía en el mensaje en Instagram, estoy hablando de Instagram, me metía en el mensaje, le daba así, y ya cuando empezaba a leer era como... ¿En serio? ¿En serio has gastado 10 minutos de tu valioso tiempo, porque el tiempo es oro, en escribir semejante barbaridad? No lo entiendo, chica, no lo entiendo. O sea, preocúpate de tu vida, preocúpate de tus quehaceres, preocúpate de tu familia, preocúpate de que te tengas que preocupar, pero ¿de mí? ¿Me conoces de algo? O sea, pregunto. Y claro, ya llegó un momento que yo dije, Abril, no puedes seguir así, no te metas a leer todos los mensajes, y cuando veas que algo va a ser malo o que algo te va a ofender, pues muy sencillo, lo que hacía es borrar, bloquear, borrar, bloquear, borrar, bloquear. Pero claro, antes de que saliera la opción en Instagram de bloquear a esa persona en esa red social y en todas las que se pudiera crear con ese terminal, pues se creaban cuentas falsas, me volvían a escribir, si no era una cuenta era otra, y así sucesivamente, hasta que gracias al universo, Instagram ha
puesto una opción en que bloqueas a esa persona y todas las cuentas que se haga esa persona en ese terminal. Entonces, desde aquí quiero dar las gracias a Instagram. Gracias, 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 gracias. Porque gracias a esa opción recibo muchísimo menos odio, recibo muchísima menos transfobia, etc, etc, etc. Y es que además, a ver, no es por darle bombo ni es por darle protagonismo, pero sí que es verdad que hubo un mensaje de una persona que me marcó muchísimo porque me di cuenta de que esa persona no estaba bien psicológicamente. ¿Y por qué digo que no estaba bien psicológicamente? Porque me insultaba como que me conociera de toda la vida. Ignoré a esa persona durante 2 semanas, la ignoré. Porque claro, yo cuando no había esa opción de Instagram era bloquear, bloquear y bloquear. Pero claro, esa persona se creaba otro perfil, me volvía a escribir. Y llegó a tal punto que era como, a ver, ¿qué te pasa? O sea, ¿ves necesario crearte tantas cuentas para meterte conmigo? ¿Te molesta? ¿Te molesta que yo sea una mujer? Que sea una mujer. O sea, al fin y al cabo te molesta que yo sea una mujer, que sea feliz, que haya sabido dar el paso, que haya sabido vivir, porque es así, he sabido vivir, aprender a vivir, a ser yo misma. Te molesta que yo sea yo misma, que tenga una vida y tú no tengas, porque claro, tienes que meterte en mi perfil de Instagram a decir tonterías y a decir chorradas, porque no son más que chorradas, que lo sé, cariño, que sé que he tenido pene, que no me importa decirlo a los 4 vientos porque forma parte de mí, porque si yo no hubiese nacido así, no tuviese hoy en día los valores que yo tengo, ni nada por el estilo. Entonces, por favor, yo sé cómo está mi vida, sé cómo soy, sé quién soy. Organízate tu vida, cariño, ¿vale? Entonces, desde aquí, querida hater, porque sí, era una mujer, me lo dejó bien claro, ella me dijo, yo sí que soy mujer porque soy una mujer de nacimiento, tú nunca vas a ser ni poder ser una mujer. Y yo, vale, tú eres mujer, pero yo no. Entonces, desde aquí, querida mujer, te quiero decir que vayas a un psicólogo, que hagas terapia y que intentes ser feliz, porque solo tienes esta vida, es una, cariño, solamente hay una, vívela al máximo, exprímela al máximo, sé feliz y deja que la gente viva su vida y ya está, no hay más. Entonces, solo he grabado este vídeo para deciros que la transfobia existe, que la transfobia es real, que el odio existe, por desgracia, existe y es real. Y también quería deciros cómo lidio yo con todas esas cosas. Entonces, a partir de ahora, desde ya, si estás recibiendo transfobia, homofobia, LGTBIQ+, fobia, racismo, lo que sea, si estás recibiéndolo en redes sociales, me refiero, porque en la vida real también existe el racismo, la homofobia, la transfobia, todo. Tú sales a la calle un día y no sabes lo que te va a pasar, porque claro, como según está el panorama, no sabes lo que te va a poder pasar, porque claro, mira, en vez de ir para adelante, estamos yendo para atrás, sí. Estamos retrocediendo muy para atrás, pero bueno, este es otro tema que ya haré de un vídeo más adelante. Entonces, para lidiar la transfobia, homofobia en redes sociales es muy sencillo. Bloquea a ciertas personas, no te metas a leer las chorradas que te manda. Ah, porque esta es otra. Es que esta es otra. Si te escriben como 20 mensajes y tú les ignoras, no les contestas, se van a los comentarios de tu último post. Y claro, ya ahí te ponen, te estoy escribiendo por mensaje directo y pasas de mí. Desde aquí quiero decirte que nunca vas a ser una mujer. Y así sucesivamente. Entonces, muy fácil, borrar el comentario, no acabas de leerlo y bloquear, borrar y bloquear. Yo creo que me paso la vida bloqueando gente. O sea, al cabo del día en Instagram... En YouTube no tengo tanto hater, pero en Instagram es un acoso y derribo que es como en plan, de verdad, en serio, compraros una vida, por favor. Lo he dicho ya 10 veces, pero compraros una vida. Entonces, desde aquí quiero decirte que no hagas caso de esos comentarios, que pases de ellos, que los ignores, porque al fin y al cabo lo que quieren es salseo, ¿sabes? Entonces a mí el salseo no me va, o sea, a mí... Eso de estar contestándote, gastando mi tiempo, ya me aburre. Es como, qué pereza me das. Es que, en serio, me da una pereza leer los comentarios de los haters, responder los comentarios de los haters, porque es que es como esto, mirad.
Claro, no lo voy a hacer con la pared porque me puedo abrir la cabeza, pero es que es como darse contra una pared. Entonces no te pongas a debatir, porque es que, bueno, ya no es ni debatir, discutir con una persona que no tiene dos dedos de frente, porque es malgastar y perder nuestro valioso tiempo, porque en esta vida lo único que tenemos que disfrutar es del tiempo y el tiempo es oro. Ya hemos hablado de los haters, de la transfobia, de la homofobia que recibimos en redes sociales, los que nos visibilizamos como personas LGTBIQ+, de las personas que contamos nuestra experiencia en redes para apoyar y ayudar tanto a las familias como a las personas trans o las personas LGTBIQ+. Pero ahora quiero hablar así por encima un poquito, porque esto también haré otro vídeo dentro de un tiempo, dentro de poco, que es de esos chicos, porque claro, yo soy una mujer, aunque a muchos les duela, de esos chicos que sin mandarte ni un hola por Instagram ni nada, directamente te mandan su foto de ya sabéis. Es que tampoco quiero nombrarlo porque no saqué YouTube de su foto, así que te ponen ¿estás sola en casa? Videollamada, 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 fotopolla... Lo he dicho. Y claro, si no aceptas las videollamadas es como llamada, 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 llamada por mensaje directo de Instagram. Foto, 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 llamada, llamada. A ver, por favor, chicos, eso es acoso, eso es acosar a una mujer. De verdad, yo no sé qué os pensáis, es que en redes sociales es la vida real también, no todo vale, o sea, no vale acosar, porque me estás acosando, te estoy diciendo que es que, bueno, muchos ni les he contestado directamente, pero es que hay otros que ya se pasan, les tengo que frenar y decirles, a ver, que me dejes en paz, déjame en paz, porque es que me estás acosando, me estoy sintiendo mal encima y estás siendo un cerdo, directamente estás siendo un cerdo. Entonces, esa clase de machitos, porque no tiene otro nombre, me tienen frita, me tienen harta, estoy hasta las narices y es acoso. Entonces, no sé si os acordáis del perfil que publiqué del chico este en mis historias que me estaba acosando, me estaba mandando su foto de ahí, me estaba haciendo videollamadas, claro, todo el rato yo no le contestaba, tenía como 20. Este chico duró un mes haciendo eso hasta que ya le contesté y le puse, me tienes harta, ¿puedes dejarme en paz? Y me manda un signo de interrogación. Y claro, yo le dije que por favor que parara porque me estaba cansando y no me estaba gustando lo que estaba haciendo. Era un seguidor, sí que me seguía, ahora no lo sé, me da exactamente igual. Y claro, yo decidí, porque ya estaba cansada, hacer una captura de los mensajes privados que me mandó y subirlo a mis historias, sin taparle la cara y sin tapar su nombre, porque claro, ellos se creen con el derecho a mandarte y acosarte cada vez que les da la gana, pero claro, cariño, le estás haciendo público, eso no le gusta. Entonces esta persona me dijo que borrara eso ahora mismo o que iba a ver lo que me iba a pasar. Pues desde aquí quiero decirte, bueno, es que ni le voy a contestar porque ya lo visteis cómo fue todo, no pasó absolutamente nada. Después muchas chicas que me seguían a mí me decían lo mismo. Abril, este chico también me está acosando a mí. Es que de verdad, ¿no os cansáis? ¿No os cansáis? Yo no sé, ¿vuestros padres están bien? O sea, ¿vuestros padres saben lo que estáis haciendo? Bueno, vaya vídeo calentito que estoy haciendo. En fin, era para desahogarme un rato y también para contaros todo lo que se vive en las redes sociales, que no todo es tan bonito, que no es todo lo que mostramos color de oro, y también quiero mostrar un poquito lo malo, cómo lidio yo con los haters, cómo lidio con los acosadores, cómo lidio con muchas cosas. Pero aquí estoy encantada de estar en redes sociales, estoy encantada de tener la familia tan bonita que estamos creando, estoy encantada del universo de Abril y de verdad que cada día somos más, no sabéis lo que os quiero, no sabéis todo lo orgullosa que estoy de vosotros, vosotras y vosotres, y sigamos creciendo juntos porque de verdad que estoy enamorada de todos, todas y todos vosotros, vosotras, de verdad, estoy enamoradísima. Y también sigamos ignorando a los haters, ignorando a los acosadores, porque mira, de verdad que no tenemos tiempo para estas mamadas.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por estar un día más en el universo de Abril. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal para que sigamos creciendo juntos y formando esta familia tan bonita. También te voy a dejar mi Instagram por aquí abajo, abril.fn, si necesitas apoyo, si necesitas ayuda, yo estoy encantada de atenderte. Un beso enorme y nos vemos muy prontito.